Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Cian-Gott. Hoy vamos a realizar un paisaje en acrílico y óleo. Para compararlas, quédate hasta el final del video donde te compartiré puntos claves de mi experiencia con ambas técnicas. Asimismo, te invito a suscribirte a Pinta y Dibuja con Cian-Gott. Bien, acá tenemos los materiales que vamos a utilizar para este tutorial. Tienen que tener cuidado cuando trabajan con óleo, cuando usan cosas de plástico, porque a veces cuando usan la trementina se come el plástico. Entonces, cuando vaya a trabajar con óleo, no voy a utilizar este platito, sino voy a utilizar algo un poco más duro, como el vidrio o quizás una maderita. Este tipo de plástico desechable o vasos desechables, a veces la trementina o la linaza se lo come, lo derrite cuando trabajan con óleo. Entonces acá tenemos los materiales. Este papel tiene una imprimación, está preparado. Abajo le coloqué un fondo con gesso, lo cubrí con un tono uniforme marrón. Esa es la hoja que vamos a usar, la vamos a fijar con un tirro alrededor para que quede bien fijo. De acrílico vamos a usar esta marca, que es la Pebeo, que es una marca ahí económica, para practicar está bien. Yo la uso para los tutoriales. Tenemos para óleo, voy a usar Art Creation. Ya me gusta más esta marca que la Pebeo, de mejor calidad. También la uso para tutoriales o para las clases, porque son marcas económicas dentro de todo, ¿no? Porque las pinturas de por sí no son tan baratas. Y voy a utilizar también este pincel plano, este pincel redondo y esta espátula. Fíjate el tamaño del pincel, no es muy grande, como de 1 centímetro. Y para óleo vamos a usar, para diluir, linaza. Para diluir el acrílico vamos a utilizar solamente agua. Yo no acostumbro usar el retardador. El retardador para acrílico sirve para hacer que el acrílico demore un poco más en secar. A mí en lo particular no me gusta mucho usar. Vamos a hacer un paisaje, en este caso unas montañas. Tengo acá dos modelos de montaña. Esta me gusta un poco la forma que tiene y también el color aquí, los verdes estos que están acá. Sin embargo, de esta me gusta la parte de atrás, estos colores grises y este cielo. Entonces le voy a quitar este cielo que es un poco exagerado el color. Lo voy a bajar, lo voy a poner así más entre grises y azules para que se vea más alejado todas estas montañas. Pero las montañas de adelante le voy a colocar colores más vivos y más intensos como estas que están acá. Entonces estos son los paisajes elegidos de los muchos que más o menos estuve buscando por allí para que sirvan de modelo. Vamos ahora con el dibujo. Estoy utilizando el blanco para hacer las líneas de contorno de las montañas, tanto en acrílico como en óleo. Fíjate que el acrílico está en el lado izquierdo y el óleo en el lado derecho. Con el acrílico utilicé el agua para diluir la pintura y con el óleo utilicé la linaza. Sentí de repente que con el óleo las líneas me quedaban un poquito como más transparentes, quizás porque le coloqué mucha linaza o lo diluí demasiado con linaza. Con el óleo el dibujo lo terminé un poco más rápido porque ya tenía una idea previa del dibujo, ya que la primera pintura que realicé fue la de acrílico y después la de óleo. Entonces cuando hice el dibujo de la pintura del óleo ya tenía como más claro dónde colocar las líneas y pues hice el dibujo más rápido. En la parte del cielo, con el óleo noté que si bien se necesita otra capa de pintura para cubrir el marrón del fondo, la pintura en sí cubre mejor. Cabe destacar que usé la pintura pura del óleo, es decir, sin linaza, para el cielo. Y igualmente con el acrílico usé la pintura sin agua, directamente del tubo. Cuando mezclé el blanco y el azul con el óleo fue un poco más sencillo que con la pintura acrílica. Además, el efecto general de la pintura del cielo en el óleo se ve un poco más integrado y más difuminado que en el acrílico. Igual después voy a pasar una esponja sobre el cielo en la pintura al óleo para hacerlo más difuminado aún. En las montañas al fondo utilicé los colores grises y azules para dar una sensación de lejanía. Acuérdate que esos colores tienden a alejar todo lo que es gris, azul, violetas. Como el acrílico seca rápido, traté de colocar tanto las luces como las sombras de las montañas de una sola vez. En cambio, con el óleo, como sé que esta seguirá fresca, la pintura, coloqué una capa de color azul claro
para luego ir trabajando los diferentes tonos y darle volumen a la montaña. Con el acrílico empecé a colocar la zona iluminada de las montañas, primero con el amarillo, los ocres y los verdes, para que se vaya secando, y así sigo con las otras sombras, de manera que después puedo aplicar una segunda capa. De esta manera tengo una mayor cobertura en esa zona para que no se transparente el color marrón y se vea más claro. Con el óleo empecé con las zonas oscuras, marcando las sombras para luego colocar encima las luces, ya que como la pintura en sí no se va a secar con el tiempo, esto me va a permitir colocar el color claro arriba de manera que se vea como superpuesto. En las zonas oscuras del óleo se me hizo más sencillo aplicar las sombras y coloqué un poco más de tonos azules, sobre todo en las montañas que están más altas, que son las que están en la zona media. Recuerda que está la zona alejada, la zona media y la zona cercana de la montaña. Los amarillos en el acrílico se transparentan un poco más, y mi color azul en el acrílico tenía una tendencia a oscurecerse, a verse como un poco negro. Entonces, a medida que se secaba, esto hizo que para compensarlo usara un poco más de violeta que de azul, y por eso que la pintura del óleo tiene una diferencia de color con respecto a la pintura acrílica en las zonas de sombra. Tanto en el óleo como en el acrílico utilicé marrón, negro y azules para las zonas oscuras, sintiendo que en el óleo el negro era un poco más oscuro, como más profundo, y en el acrílico no tanto. Sin embargo, esto depende también de la marca, porque he notado que esta marca que estoy utilizando de pintura, los colores oscuros como el negro y el marrón no se ven tan oscuros como se ven en otras marcas como la Understand o la Van Gogh. Bueno, si estás disfrutando en este video, te invito a suscribirte y a dejar tu comentario y tus preguntas con respecto a esta técnica. En el óleo, las zonas de luces, le coloqué una segunda capa de pintura más espesa para destacar las zonas más iluminadas de la montaña. Utilicé unos colores así como un verde limón, unos amarillos y unos tonos de ocre. Luego, en la zona acrílica también utilicé más o menos esos mismos tonos, pero sin embargo, como la zona acrílica le pude colocar dos capas porque ya estaba seco, se ve como más claro, ¿no? Luego ahora voy con unos detalles con el pincel porque quiero darle como textura, entonces le doy unos toquecitos con el pincel para que quede bien texturizada la pintura. Como este es un cuadro pequeño, no hay mayor problema. Estoy tratando de hacer como líneas entrecortadas para que se vea más porosa la piedra. Ahora con la espátula en el acrílico, como se humedeció un poco el papel, este se ha levantado, me ha creado como unas lomitas, entonces el papel no está muy plano, y esto hizo que fuera un poco más difícil trabajar con la espátula. Entonces de repente quería dar un efecto y no quedaba tan limpia el trazo, tan limpio el trazo, por esa misma situación. Bueno, ya como conclusión, en líneas generales, el óleo se me hizo un poco más fácil la mezcla y el matizado de los colores, y la pintura aplicada con la espátula se deslizó con más suavidad. De este ejercicio puedo decir que el óleo es un poco más fácil de mezclar y de difuminar y de crear degradado, ya que se mantiene fresco por más tiempo. El acrílico te permite trabajar un poco más rápido porque se seca muy rápido, y pues puedes aplicar las capas siguientes casi que inmediatamente. Y eso es una gran ventaja. También al secar la pintura acrílica se ha notado que tiende a verse un poquito más oscura que en el caso del óleo. El óleo, bueno, en este caso no está seco, pero en líneas generales yo ya he trabajado con esta marca, y esta marca y los óleos en general no se oscurecen cuando se secan, es decir, se mantiene su color. El óleo, muchas personas me han preguntado cuánto tiempo demora en secar. Eso depende, normalmente depende
de dos factores. Uno, el clima, es decir, el nivel de calor que hay en el lugar donde estás pintando y donde se deja la pintura reposando. Y dos, de la capa de pintura, es decir, si la capa es gruesa va a demorar más en secar, y si la capa es fina va a secar un poco más rápido. Si la capa es fina puede secar en 1, 2, 3 días. Si la capa es un poquito más gruesa puede secar en una semana, y pues si es muy gruesa puede secar hasta en un año. Recuerda que hay varias formas de secar del óleo. El óleo, si la capa tiene una capa, forma como una película externa que se seca, entonces estoy hablando del secado al tacto, ya, porque cuando las capas son muy gruesas, la parte intermedia en el medio de la capa de óleo puede que la pintura todavía esté húmeda a pesar de que arriba esté seco al tacto. Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta. Con el óleo me da la sensación de que los colores son como más naturales, quizás más suaves. Con el acrílico se gana como más vivacidad, como que los colores son como más llamativos. He visto que en acrílico abundan muchos colores que de repente en óleo no son muy comunes, por lo menos colores así fosforescentes, metalizados, colores como más, por decir, artificiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En general, el óleo para mí es una técnica ideal para pintar retratos, o para aquellas personas que quieren hacer de repente hiperrealismo o naturalismo, o una pintura así con bastantes detalles o parecido a la realidad, aunque eso no implica que se pueda usar para otras técnicas abstractas. Quiero que lo tengan claro. Digo que es muy propicia para desarrollar ese tipo de motivos. Aquí en estos ejercicios quiero que tomen en cuenta que los he realizado en 30 minutos cada uno. No dejé secar la pintura del óleo, la trabajé prácticamente a la prima, es decir, coloqué luces y sombras todo al mismo tiempo para hacer este ejercicio. Observa que aquí le he colocado la esponja al cielo con un poquito de pintura para suavizarlo y bueno, aclararlo un poco. O algunos se preguntarán por qué usé un papel marrón. Usé un papel marrón fue principalmente porque, como el tema es la montaña, quería marcar un poco desde las sombras de la montaña, y pues como el color marrón es oscuro, entonces decidí trabajar con el marrón. Eso ya es cuestión de gusto. Ya hasta aquí hemos terminado nuestro video. En general recomiendo las técnicas acrílicas para las personas que son principiantes, que les gusta trabajar rápido. Y es una técnica que es ideal para los niños porque no es tóxica, no necesitas tener mayores cuidados, seca muy rápido y eso hace que puedas trabajar un poco más limpio. El óleo es una técnica que requiere un poco más de materiales porque hay que comprar solventes especiales, no como el acrílico, que con el agua del chorro que tienes en la casa es suficiente y listo. Entonces no hay ninguna necesidad de comprar nada especial. Igual los pinceles tanto para óleos como para acrílicos son los mismos. Puedes usar pinceles de cerda dura como pinceles de cerda suave. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado este pequeño ejercicio comparativo, te invito a suscribirte si no lo has hecho, y por favor deja tu comentario abajo para saber qué opinas de esto. Si tienes alguna otra experiencia sobre el tema, coméntalo. Esto nos ayuda a todos, ya que todos, independientemente de cuánto tiempo estemos trabajando las técnicas de pintura o de dibujo, siempre se puede aprender algo más. Muchísimas gracias. Hasta luego.